todos, bienvenidos nuevamente a Perspectiva Económica Semanal, un espacio de acciones y valores donde analizamos los eventos que mueven los mercados globales y locales. Soy su anfitrión Wilson Tovar, economista en jefe, y en el episodio de hoy, que cubre la semana del 29 de septiembre al 3 de octubre, desglosaremos una coyuntura económica global llena de contrastes. En el panorama general observamos una marcada divergencia. Por un lado, la economía de Estados Unidos muestra una fortaleza sorprendente. Por otro, Europa se enfrenta a una debilidad manufacturera cada vez más profunda. Todo esto en medio de crecientes fricciones comerciales que involucran las principales potencias económicas del mundo. El proceso de desinflación global parece haber perdido impulso y la intensificación del proteccionismo emerge como el principal catalizador de riesgos inflacionarios a mediano plazo. Acompáñenme pues en este recorrido por los factores claves que marcarán la pauta en los inversionistas y analistas en los próximos días. Comencemos nuestro análisis en Estados Unidos. Una desaceleración inminente ha sido desafiada por datos que demuestran una resiliencia sin excepción. La semana pasada, la revisión final del Producto Interno Bruto del segundo trimestre reveló una expansión anualizada del 3.8, la más robusta en casi 2 años. Este crecimiento ha sido impulsado por un consumo sólido y una notable inversión empresarial. Además, el mercado laboral, aunque en proceso de moderación, mantiene una base firme. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a su nivel más bajo en 2 meses, con solo 218,000 peticiones. Sin embargo, la inflación sigue siendo la principal preocupación. El índice de gastos de consumo personal, o PCE, el indicador preferido por la Reserva Federal, mostró una tasa anualizada del 2.7% en agosto, con una subyacente del 2.9%. Ambas cifras se mantienen persistentemente por encima del objetivo del 2%. A pesar de que la Fed ejecutó un recorte de 25 puntos básicos en septiembre, motivado por un cambio en el enfoque hacia los riesgos del mercado laboral, la persistencia de la inflación y la solidez de la economía sugieren que el camino de los tipos de interés podría ser más elevado por más tiempo de lo anticipado. Esta semana la atención se centrará en factores clave. Primero, el informe del mercado laboral de septiembre. Se estima una creación modesta de 50,000 empleos y una tasa de desempleo estable alrededor del 4.3%. Un dato débil podría aumentar la probabilidad de un nuevo recorte de tasas en octubre, mientras que una sorpresa al alza reforzaría los argumentos para una pausa prolongada. El segundo factor es el riesgo del cierre parcial del gobierno federal por falta de un acuerdo presupuestario. Aunque su impacto directo en el PIB suele ser limitado y temporal, podría retrasar la publicación de datos económicos cruciales, inyectando una alta dosis de incertidumbre. Ahora crucemos el Atlántico hacia la eurozona. Aquí, el panorama es de una marcada dicotomía sectorial. El sector de servicios muestra una fortaleza que se ha impulsado la expansión económica, mientras que el sector manufacturero se contrae. Los datos preliminares de los PMI de septiembre mostraron que la actividad del sector privado registró su expansión más rápida en 16 meses, pero este avance fue impulsado exclusivamente por la fortaleza del sector de servicios, cuyo PMI se ubicó en 51.4. En contraste, el sector manufacturero recayó en territorio de contracción con un PMI 49.5. En el frente de precios, la inflación de servicios sigue siendo persistente, lo que ha llevado al Banco Central Europeo a mantener una postura de cautela. Aunque las presiones de costos se moderaron, las expectativas de inflación a un año de los consumidores aumentaron un máximo de 3 meses, alcanzando el 2.8%. El principal dato macroeconómico esta semana será la estimación preliminar de la inflación de septiembre. Se anticipa un ligero repunte en la tasa general 2.2, mientras que la subyacente se mantendría estable en 2.3. Una confirmación de la persistencia de la inflación de servicios solidificaría la decisión del Banco Central de mantener su tasa de interés inalterada en su próxima reunión. A este complejo escenario se suman las crecientes tensiones comerciales, especialmente con China. La Unión Europea prepara aranceles de hasta el 50% sobre las importaciones de acero chino, lo que representa un riesgo inflacionario para la economía de la región. Continuemos en Europa, pero esta vez nos vamos al Reino Unido, donde la economía enfrenta un panorama de estancamiento. Los datos del PMI de septiembre confirmaron una moderación de la expansión del sector privado, con una notable ralentización en el crecimiento de los servicios y una contracción más profunda en la manufactura. La situación se complica con una inflación persistente del 3.8% en agosto, la más alta del G7, y una creciente tensión en el frente fiscal. El costo de endeudamiento gubernamental ha aumentado, con el rendimiento del bono de 10 años alcanzando el 4.7%, impulsado por la débil demanda de deuda soberana. El Banco de Inglaterra se muestra dividido sobre futuros de recortes de tasas, mientras algunos miembros abogan por la cautela. El gobernador ha señalado la necesidad de una mayor flexibilización futura. Sin embargo, no se esperan recortes de tipos hasta 2026. Ahora pongamos nuestra atención en Asia, comenzando en China, donde la economía se ha visto significativamente tensionada por la intensificación de las fricciones comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea. La semana pasada, Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles que aplican tasas de hasta el 100% a productos farmacéuticos y el 25% a camiones pesados. En este contexto, el Banco Popular de China ha priorizado la estabilidad financiera, manteniendo sin cambios por cuarto mes consecutivo su tasa de interés de referencia. La recuperación económica ha sido desigual, con un sector exportador resiliente, pero una demanda interna afectada por la crisis del sector inmobiliario.
Esta semana la atención se centrará en la publicación de los índices oficiales del gerente de compras PMI de septiembre. Estos datos serán cruciales para evaluar la salud de la segunda economía más grande del mundo y podrían intensificar la presión sobre las autoridades para considerar medidas de estímulo más contundentes. Y finalmente llegamos a Colombia, donde la economía local presenta un escenario de mercados, divergencias sectoriales y una creciente incertidumbre política fiscal. Durante la semana anterior se observó una robusta expansión en la demanda de bienes durables, particularmente el sector automotor, que contrasta con una confianza industrial más moderada. El evento clave de la semana actual es la decisión de política del Banco de la República, donde esperamos, como el consenso de analistas, se mantenga la tasa de interés inalterada en el 9.25 actual. Esta decisión se fundamenta en una serie de expectativas de inflación que permanecen elevadas y desancladas del objetivo a pesar de la reciente apreciación del peso y una actividad económica que muestra señales de moderación. La incertidumbre política y el debate sobre las reformas fiscales son factores clave que afectan la inversión. La propuesta del presupuesto general de la Nación fue recortada y la meta de recaudo de una nueva ley de financiamiento se redujo significativamente, lo que compromete la inversión pública. Además, la reforma tributaria es percibida por los analistas como un factor que podría deteriorar el clima de inversión, y esto ya refleja una caída en la inversión extranjera directa proveniente de Estados Unidos en la primera parte del año. En resumen, nos enfrentamos a una coyuntura económica global compleja. La fortaleza de Estados Unidos contrasta con las dificultades en Europa y la incertidumbre en China. Los bancos centrales mantienen una postura de cautela ante la inflación persistente y las tensiones comerciales añaden una capa adicional de riesgo. Para las economías emergentes como Colombia, el escenario es desafiante, navegando entre la desaceleración y un espacio monetario limitado. La próxima semana será crucial para calibrar expectativas con datos claves sobre el empleo en Estados Unidos y las decisiones de política monetaria. Gracias por acompañarnos en esta edición de Perspectiva Económica Semanal. Los esperamos la próxima semana con un nuevo análisis de mercados.